En 78 años de vida, jamás pensé que mis propios hijos intentarían asesinarme por dinero, pero ese mensaje en la playa me salvó la vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Joaquín Morales Serrano, tengo 78 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era el 15 de julio de 2023, un sábado perfecto de verano en las playas de Valencia. Hacía 2 años que había enviudado desde que perdí a mi querida Rosa en septiembre de 2021 y mis hijos, Sergio, Cristina y Raquel, habían insistido en que pasáramos el día juntos como familia. Debo confesar que me emocioné. Desde la muerte de Rosa, mis relaciones familiares se habían vuelto más distantes. Sergio tenía 55 años y siempre parecía ocupado con sus negocios. Cristina, de 52, vivía absorta en su mundo de lujos, y Raquel, la menor con 48 años, apenas me visitaba. Pero ese día parecían diferentes, más atentos, más cariñosos. Estábamos instalados bajo una sombrilla azul, cerca del chiringuito El Mediterráneo. El mar estaba tranquilo, las gaviotas volaban en círculos, y yo observaba a las familias disfrutar del día. Mis hijos charlaban animadamente sobre sus vidas, sus trabajos, y por primera vez en mucho tiempo me sentía parte de algo. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Las 14:47 horas exactamente. Un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me impulsó a mirar el mensaje que acababa de llegar. Sal discretamente, no digas nada a tus hijos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. ¿Quién podía enviarme algo así? ¿Y por qué específicamente mencionar a mis hijos? Miré a Sergio, Cristina y Raquel, que seguían conversando como si nada hubiera pasado, pero ahora sus risas me sonaban extrañas, casi forzadas. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número. Es urgente. Tu vida depende de ello. Estoy en el aparcamiento, coche rojo. Confía en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Durante toda mi vida he sido un hombre precavido, pero también he aprendido a confiar en mi instinto. Y mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Me siento un poco mareado, mentí, levantándome lentamente de la tumbona. Creo que ha sido demasiado sol. Voy a dar un paseo corto para refrescarme. Sergio se incorporó inmediatamente. ¿Quieres que te acompañe, papá? No, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Solo necesito caminar un poco. Volveré enseguida. Cristina me miró con lo que parecía preocupación genuina. Ten cuidado, papá, no te alejes mucho. Caminé hacia el aparcamiento con pasos que intentaba que fueran casuales, pero mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién conocía a mis hijos lo suficiente como para enviarme una advertencia tan específica? Entonces la vi. Una mujer de aproximadamente 35 años, cabello castaño recogido en una cola, esperaba junto a un Seat León rojo. Sus ojos mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación que reconocí inmediatamente. «¿Nerea?», susurré, incrédulo. Nerea Jiménez Castro trabajaba como empleada doméstica en casa de Sergio desde hacía 8 años. La conocía bien, era una mujer responsable y discreta, madre soltera de una niña llamada Valeria de 8 años. Siempre había mostrado respeto hacia mí, y yo, a cambio, me había asegurado de que Sergio la tratara bien y le pagara un salario justo. «Don Joaquín», dijo con voz temblorosa, «gracias por venir. Sé que esto debe parecerle muy extraño, pero necesito que me escuche con atención. Su vida está en peligro». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El ruido de los niños jugando en la playa, el sonido de las olas, el murmullo de las conversaciones. Todo se desvaneció mientras procesaba sus palabras. «¿De qué estás hablando, Nerea?». Ella miró nerviosamente hacia la playa, donde mis hijos seguramente se preguntaban por qué tardaba tanto. «No podemos hablar aquí. Súbase al coche, por favor. Tengo algo que enseñarle». Mi instinto me decía que confiara en ella. Durante 8 años, Nerea había demostrado ser una persona íntegra y leal.
Si se arriesgaba tanto para advertirme de algo, tenía que ser grave. Me subí al asiento del pasajero y ella arrancó inmediatamente. «Don Joaquín», comenzó mientras manejaba hacia una zona más tranquila. «Lo que voy a decirle va a ser muy difícil de creer, pero sus hijos están planeando hacerle daño». Las palabras de Nerea resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Mis hijos, planeando hacerme daño. Era imposible de creer, pero la seriedad en su rostro me obligó a escuchar. Detuvo el coche en una zona industrial apartada, lejos de miradas curiosas. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil. «Don Joaquín, trabajo en casa de Sergio desde 2015. Ayer, mientras limpiaba su despacho, encontré unos papeles que me hicieron sospechar. Pero lo que descubrí después...» Su voz se quebró. Tomé fotografías como prueba. Deslizó la pantalla y me mostró la primera imagen. Era un documento bancario con mi firma, pero yo no recordaba haberlo firmado jamás. «¿Reconoce esta firma, don Joaquín?» Examiné la pantalla con detenimiento. Era indudablemente mi letra, mi rúbrica característica, pero algo me perturbaba profundamente. La fecha indicaba el 8 de julio de 2023, apenas una semana atrás. «Sí, es mi firma, pero...» Intenté recordar. «Espera, fue el día del asado en casa de Sergio. Me pidieron firmar varios papeles, dijeron que eran trámites rutinarios para el seguro médico familiar». Nerea asintió gravemente. «Eso pensé. Pero mire qué documento firmó realmente». Amplió la imagen. Mis ojos se abrieron con horror. No era ningún seguro médico. Era una autorización de transferencia bancaria por 950.000 euros, toda mi fortuna, los ahorros de una vida entera de trabajo honesto. «Esto no puede ser real», murmuré, sintiendo cómo la sangre se helaba en mis venas. «Hay más», continuó Nerea mostrándome otra fotografía. Esta vez era un poder notarial que me otorgaba poderes absolutos sobre mis bienes a Sergio. Y esto, la tercera imagen, me dejó sin respiración. Era un borrador de testamento, claramente falsificado, donde legaba todo mi patrimonio a mis 3 hijos, eliminando cualquier donación caritativa que había planificado hacer a la parroquia. Pero, ¿cómo es posible? Yo estaba consciente cuando firmé. Recuerdo perfectamente ese día. Nerea me miró con compasión mezclada con urgencia. «Don Joaquín, ¿recuerda sentirse extraño después de comer? Mareos, confusión, somnolencia». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Efectivamente, recordaba haber sentido un cansancio inusual esa tarde. Había atribuido el malestar al calor y a mi edad, pero ahora pensé que era el vino, admití débilmente. «Encontré esto en la cocina de Sergio», dijo, mostrándome otra foto. Era un frasco pequeño con etiqueta médica. Bromazepam 6 miligramos. También había restos de un líquido incoloro que desconocía. Mi mente trabajaba febrilmente conectando los puntos. El almuerzo familiar tan insistente, mi extraña somnolencia, los documentos que firmé sin leer completamente porque confiaba en mi familia, me drogaron, susurré, más para mí mismo que para ella. «Eso creo. Sí, pero lo peor aún está por venir». Nerea respiró profundamente antes de continuar. «Ayer por la noche, mientras recogía los platos después de cenar, escuché una conversación telefónica de Sergio. Hablaba con alguien sobre una deuda muy grande, don Joaquín. Mencionó la cantidad de 380.000 euros. La cifra me impactó como un puñetazo. Era una fortuna que ninguno de mis hijos podría reunir con sus ingresos regulares. Sergio parecía desesperado. Le decía a la persona al teléfono que el viejo problema se resolvería pronto, que tenía acceso a los fondos necesarios. Cuando mencionó su nombre, don Joaquín, supe que tenía que advertirle. ¿A quién le deben tanto dinero? No estoy completamente segura, pero escuché mencionar nombres que me dieron miedo. Gente del barrio de Vallecas involucrada en préstamos ilegales. Sergio repitió varias veces el nombre Miguel el Navaja. Conocía esa reputación. Valencia tenía sus zonas peligrosas, y los usureros sin escrúpulos eran una realidad que prefería ignorar. Pero ahora esa realidad había alcanzado a mi propia familia. Pero si ya tienen acceso a mi dinero con esos documentos falsificados,
¿Por qué necesitan? Nerea me interrumpió con expresión grave. Porque hay un problema, don Joaquín. Los bancos están siendo más cautelosos con transferencias grandes de personas mayores. Necesitan que usted esté presente, consciente, y ratifique personalmente operaciones superiores a 100.000 euros. Entonces comprendí la magnitud del peligro. No bastaba con haberme drogado una vez para obtener mi firma. Necesitaban mantenerme bajo control, manipulable, quizás permanentemente incapacitado para tomar decisiones independientes. «Hay algo más que debes saber», añadió Nerea con voz apenas audible. «Esta mañana temprano, antes de que salieran hacia la playa, escuché a Cristina hablando por teléfono con alguien. Mencionó algo sobre un plan B en caso de que usted se volviera problemático». «¿Plan B?» No pude escuchar todo claramente, pero mencionó palabras como accidente, escaleras de casa y gerencia rápida. El horror de la situación me golpeó con fuerza total. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo planeaban robarme. Estaban dispuestos a eliminarme si era necesario. Por eso le envié el mensaje, don Joaquín. Ayer por la noche llamé a la policía y les expliqué todo. Están investigando, pero necesitan más pruebas. Hoy temprano me dijeron que vendrían a registrar su casa esta tarde. ¿La policía está involucrada? Sí. El inspector Tomás Guerrero Sánchez está a cargo del caso. Él fue quien me sugirió advertirle discretamente cuando salieran juntos hoy. La policía ya está en camino hacia su domicilio para ejecutar una orden de registro. Mi mente trataba de procesar toda esta información abrumadora. En menos de una hora había pasado de disfrutar un día familiar en la playa a descubrir que mis hijos planeaban drogarme, robarme y posiblemente matarme. ¿Qué hacemos ahora, Nerea? Tenemos que ir directamente a comisaría. El inspector Guerrero quiere tomarle declaración y hacerle análisis de sangre para comprobar si aún quedan restos de las drogas que le administraron la semana pasada. Sentí una mezcla de gratitud y terror. Gratitud hacia esta mujer valiente que había arriesgado todo para salvarme, y terror por la traición inconcebible de mis propios hijos. Gracias, Nerea. No sé cómo pagarte lo que has hecho por mí. Ella me miró con determinación. Usted siempre me trató con respeto y dignidad, don Joaquín. Jamás podría permitir que le hicieran daño. Mientras nos dirigíamos hacia la comisaría, una pregunta me martillaba la mente. ¿Cómo había llegado mi familia a este punto de desesperación? Y sobre todo, ¿qué más estaba dispuesta a hacer para obtener mi dinero? El trayecto hacia la comisaría de Policía Nacional duró apenas 15 minutos, pero se sintió como una eternidad. Nerea conducía con nerviosismo evidente, revisando constantemente los espejos retrovisores, mientras yo intentaba asimilar la dimensión real de la conspiración contra mí. «Don Joaquín», dijo rompiendo el silencio tenso, «hay detalles adicionales que debe conocer antes de hablar con el inspector Guerrero. Lo que descubrí es mucho más complejo de lo que imaginé inicialmente». Aparcó en una calle lateral cerca de la comisaría y se giró hacia mí con expresión preocupada. Anoche, después de escuchar esa conversación telefónica de Sergio, decidí investigar más. Esperé hasta que todos durmieran y revisé su despacho minuciosamente. Encontré una carpeta oculta detrás de unos libros. Sacó nuevamente su teléfono y me mostró fotografías de documentos que me helaron la sangre. Eran facturas de compras extravagantes, un Mercedes-Benz último modelo por 95.000 euros a nombre de Sergio, joyas de lujo para Cristina por valor de 45.000 euros y un apartamento en la costa que Raquel había adquirido recientemente por 180.000 euros. Ninguno de sus hijos tiene ingresos suficientes para costear esto, explicó Nerea. Sergio gana aproximadamente 3.500 euros mensuales en su trabajo de consultoría. Cristina recibe unos 2.800 como administrativa y Raquel apenas 2.200 en su empleo de medio tiempo. Es imposible que pudieran permitirse semejante nivel de vida. La matemática era aplastante. Entre los tres no superaban los 900 euros mensuales, cantidad insuficiente para mantener los lujos que evidentemente habían estado disfrutando. ¿Cómo financiaron todo esto entonces? Esa es la parte más aterradora, don Joaquín.
Encontré contratos de préstamos privados firmados con prestamistas ilegales. Los términos son brutales. Intereses del 15% mensual, garantías personales que incluyen amenazas físicas y plazos de devolución imposibles de cumplir. Me mostró fotocopias de esos contratos. Los nombres de los acreedores me resultaban desconocidos, pero las cantidades eran astronómicas. Sergio debía 150.000 euros, Cristina 120.000 y Raquel 110.000. En total, 380.000 euros de deuda con personas que, según las cláusulas del contrato, no dudarían en usar métodos violentos para recuperar su dinero. Y este tal Miguel el Navaja, según lo que pude investigar discretamente, es el líder de una organización dedicada al préstamo usurario en los barrios marginales de Valencia y Madrid. Tiene antecedentes penales por extorsión, amenazas graves y lesiones. Sus métodos de cobranza son conocidos por su brutalidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mis hijos no solo habían caído en las garras de prestamistas sin escrúpulos, sino que habían elegido a uno de los más peligrosos de la región. ¿Cuándo vencían estos préstamos? Nerea revisó sus fotografías. El plazo final era el 20 de julio de 2023, es decir, dentro de 5 días. Si no pagaban la totalidad, las consecuencias serían severas. Ahora entendía la desesperación que había motivado su plan. No tenían alternativa, o conseguían mi dinero inmediatamente, o enfrentarían represalias que podrían incluir violencia física, daño a sus propiedades o peor aún. Pero hay algo más perturbador que encontré, continuó Nerea con voz temblorosa. Una conversación registrada en el teléfono de Sergio que aparentemente olvidó borrar. Reprodujo un audio de mala calidad, pero suficientemente claro para comprender el diálogo. Era la voz de Sergio hablando con un hombre de acento madrileño. Miguel, necesito más tiempo. El viejo es más desconfiado de lo que pensábamos. No hay más tiempo, Sergio. ¿Sabes cuáles son las reglas? 380.000 euros antes del jueves, o empezamos con los correctivos. Tengo un plan. Mi padre tiene casi 1 millón guardado. Solo necesito que esté cooperativo. ¿Y si no coopera? Hubo una pausa larga antes de que Sergio respondiera con frialdad que me destrozó el corazón. Entonces tendremos que acelerar su partida. Un accidente doméstico, algo natural para un hombre de su edad. La herencia se procesaría en semanas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Escuchar a mi propio hijo planificar mi muerte con tal frialdad era más doloroso que cualquier traición financiera. ¿Cuándo grabaste esto? Anteayer por la noche. Sergio habló desde el jardín, creyendo que nadie lo escuchaba, pero dejó la ventana de su dormitorio abierta y su teléfono estaba conectado a un grabador automático que usa para sus reuniones de trabajo. ¿Los otros están al tanto del plan? Completamente. Encontré mensajes de WhatsApp entre los 3 hermanos coordinando los detalles. Cristina había investigado sobre medicamentos que podrían simular un ataque cardíaco natural. Raquel había consultado discretamente con una funeraria sobre procedimientos de cremación rápida. La magnitud de su conspiración me abrumaba. No era una decisión impulsiva, motivada por la desesperación financiera. Era un plan meticulosamente elaborado, donde cada hermano tenía responsabilidades específicas para asegurar mi eliminación y el acceso inmediato a mi herencia. ¿Qué tipo de drogas usaron conmigo la semana pasada? Según lo que encontré, una combinación de bromazepam, un ansiolítico poderoso, mezclado con un derivado líquido conocido como cetrolum. Esta segunda sustancia produce confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo y una sensación de confianza excesiva que hace que las víctimas firmen documentos sin cuestionarlos. ¿Dónde consiguieron esas sustancias? Cristina trabaja en una empresa farmacéutica. Tiene acceso a medicamentos controlados y conoce sus efectos. Aparentemente había estado preparando esta mezcla durante semanas. El puzzle comenzaba a completarse. No había sido coincidencia que me invitaran a ese almuerzo familiar, ni que insistieran tanto en que probara el vino especial que habían comprado para la ocasión. Todo había sido calculado para incapacitarme temporalmente y obtener mi firma en documentos que no recordaba haber leído completamente. Nerea,
¿Por qué decidiste arriesgarte tanto para ayudarme? Podrías haber simplemente renunciado y buscado otro empleo. Ella me miró con una mezcla de determinación y emoción. Don Joaquín, usted fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesitaba. Cuando Valeria nació y me convertí en madre soltera, usted se aseguró de que Sergio me diera permiso de maternidad pagado. Cuando mi hija estuvo enferma el año pasado, usted personalmente pagó las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. Sus palabras me conmovieron profundamente. Además, continuó, si permitía que lastimaran a una persona tan buena como usted, ¿qué tipo de ejemplo sería para mi hija? Algunos principios valen más que cualquier empleo. Mientras nos dirigíamos finalmente hacia la entrada de la comisaría, una certeza terrible se asentó en mi mente. La familia que había amado y protegido durante décadas estaba dispuesta a asesinarme por dinero. Y si no actuaba inmediatamente, dentro de 5 días podría estar muerto. Mientras esperábamos en la sala de la comisaría a que el inspector Guerrero nos atendiera, mi mente comenzó un viaje doloroso hacia el pasado. Las revelaciones de Nerea habían abierto una herida profunda, pero también me obligaron a reexaminar los últimos 2 años de mi vida con una claridad devastadora. Todo comenzó el 23 de septiembre de 2021. Rosa, mi compañera de 52 años de matrimonio, falleció tras una batalla de 6 meses contra el cáncer de páncreas. Recuerdo vívidamente cómo mis hijos se comportaron durante esos días finales, atentos, cariñosos, aparentemente devastados por la pérdida inminente de su madre. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, ciertos detalles que había interpretado como amor filial adquirían un significado siniestro. Durante las últimas semanas de vida de Rosa, Sergio había insistido repetidamente en conocer los detalles financieros familiares. Decía que era importante estar preparado para ayudarme con los trámites burocráticos después del funeral. Cristina había sido quien más preguntaba sobre mis ahorros y planes de jubilación. «Papá, queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas», repetía constantemente. En aquel momento, interpreté su insistencia como preocupación genuina por mi bienestar futuro. Raquel, la menor, había sido más sutil. Se ofrecía a acompañarme a citas médicas y reuniones bancarias, siempre con la excusa de apoyar a papá en estos momentos difíciles. Nunca sospeché que estaba memorizando información sobre mis cuentas e inversiones. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi existencia. La casa se sentía vacía, silenciosa, llena de recuerdos que me ahogaban. Rosa había sido mi ancla, mi razón de levantarme cada mañana. Sin ella, me sumergí en una depresión profunda que casi me consume. Fue entonces cuando encontré refugio en la fe. La parroquia de San Miguel se convirtió en mi santuario. Padre Antonio Romero Gil, un hombre sabio de 65 años, me acogió con comprensión y paciencia. Comencé asistiendo a misa dominical, luego a los servicios entre semana y finalmente me convertí en un feligrés diario. «Don Joaquín», me decía el padre Antonio, «el dolor que siente es la otra cara del amor que compartió con Rosa. No huya de él, acéptelo como parte de su conexión eterna con ella». Sus palabras me consolaron y gradualmente encontré paz en la oración, en la meditación, en la sensación de formar parte de algo más grande que mi propio sufrimiento. La iglesia me dio estructura cuando mi vida carecía de propósito, y comunidad cuando la soledad amenazaba con destruirme. Durante este período de renovación espiritual, mis hijos intensificaron sus visitas. Al principio me emocioné pensando que finalmente habíamos desarrollado los vínculos familiares que Rosa siempre había deseado. Sergio venía los martes por la tarde, Cristina los jueves y Raquel los sábados. Parecía una rutina perfecta de apoyo familiar. Pero ahora, recordando esas visitas con nueva perspectiva, reconocía patrones inquietantes. Siempre preguntaban sobre mi salud de manera específica. ¿Tomaba medicamentos? ¿Tenía dificultades para recordar cosas? ¿Había considerado establecer un poder legal para emergencias médicas? Las preguntas sobre dinero
eran constantes pero disfrazadas de preocupación. Papá, ¿has pensado en consolidar tus ahorros en una sola cuenta para simplificar la gestión? ¿No sería más conveniente tener acceso online a tus fondos? ¿Has actualizado tu testamento después de la muerte de mamá? Sergio había sido particularmente insistente sobre este último punto. En enero de 2022, apenas 4 meses después del funeral, me presionó para visitar al notario por precaución. En aquel momento cedí porque parecía una sugerencia sensata de un hijo responsable. Recordaba vívidamente esa visita notarial. Sergio me acompañó y permaneció presente durante toda la consulta. El notario, el señor García Valdés, había preparado varios documentos que, según Sergio, modernizarían mis disposiciones testamentarias y protegerían mi patrimonio. Firmé todo confiadamente, creyendo que estaba asegurando el futuro de mis hijos. Pero ahora me preguntaba qué documentos adicionales podrían haber incluido entre esos papeles. ¿Habría firmado poderes notariales sin darme cuenta? ¿Autorizaciones bancarias ocultas entre cláusulas testamentarias legítimas? Cristina había adoptado una estrategia diferente, pero igualmente efectiva. Se presentaba como la administradora familiar oficiosa, ofreciéndose a manejar mis facturas mensuales y trámites burocráticos. Papá, déjame ayudarte con estas cosas aburridas. Tú concéntrate en recuperarte emocionalmente. Gradualmente, ella había asumido control sobre varios aspectos de mi vida financiera diaria. Pagaba mis servicios públicos, manejaba correspondencia bancaria y se encargaba de renovar seguros y suscripciones. En retrospectiva, esto le había dado acceso completo a información sobre mis recursos económicos. Raquel había elegido la aproximación más sutil y manipulativa. Se enfocaba en mi estado emocional, presentándose como la hija comprensiva que mejor entendía mi dolor. Papá, sabes que puedes confiar en mí con cualquier preocupación. Los hermanos mayores a veces no entienden, pero yo siempre estaré aquí para ti. Sus visitas incluían largas conversaciones sobre Rosa, memorias compartidas y planes para honrar su legado. Durante estas charlas íntimas, Raquel extraía información sobre mis intenciones caritativas, mis deseos de donar a la parroquia y mis planes para el futuro. Ahora comprendía que cada hijo había desarrollado una especialidad dentro de su conspiración. Sergio manejaba los aspectos legales y notariales, Cristina controlaba la administración financiera cotidiana y Raquel manipulaba mi estado emocional para mantenerme vulnerable y confiado. El cambio más significativo había ocurrido en los últimos 6 meses. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Notaba intercambios de miradas entre ellos, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando entraba en la habitación y un nivel de estrés que no sabía cómo interpretar. En junio de 2023, Sergio había sugerido esas reuniones familiares regulares en su casa. Papá, ahora que estás mejor emocionalmente, deberíamos pasar más tiempo juntos como familia. Mamá habría querido vernos unidos. Esos almuerzos dominicales en casa de Sergio se convirtieron en eventos semanales que yo esperaba con alegría genuina. Finalmente, parecíamos haber encontrado la armonía familiar que Rosa había soñado. Pero evidentemente, para mis hijos, esos encuentros tenían un propósito completamente diferente: estudiar mis rutinas, evaluar mi estado mental y preparar el terreno para su plan final. El almuerzo del 8 de julio, cuando me drogaron para obtener mi firma, había sido simplemente la culminación de meses de preparación meticulosa. No fue un acto impulsivo de desesperación, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada para acceder a mi patrimonio. Mientras permanecía sentado en esa sala de espera, rodeado de carteles sobre seguridad ciudadana y prevención de delitos, una revelación amarga se asentó en mi conciencia. Durante 2 años, había confundido manipulación calculada con amor filial. Mi vulnerabilidad emocional tras la muerte de Rosa los había convertido en depredadores, no en consoladores. La fe que tanto me había ayudado a sanar ahora enfrentaba su prueba más difícil. ¿Cómo reconciliar las enseñanzas cristianas sobre perdón y amor familiar
con la realidad brutal de que mis propios hijos estaban dispuestos a asesinarme por dinero. Don Joaquín Morales Serrano, adelante por favor. La voz del inspector Tomás Guerrero Sánchez resonó en la sala de espera con autoridad profesional. Era un hombre de aproximadamente 50 años, altura media, complexión robusta y mirada penetrante que inspiraba confianza inmediata. Su uniforme impecable y modales serios me tranquilizaron en medio de la tormenta emocional que atravesaba. Buenos días, inspector. Esta es Nerea Jiménez Castro, quien me alertó sobre la situación, dije mientras nos dirigíamos hacia su oficina. Señora Jiménez, su llamada de anoche fue muy oportuna. Hemos estado trabajando intensamente desde entonces para verificar la información que nos proporcionó, respondió el inspector mientras nos invitaba a sentarnos frente a su escritorio lleno de expedientes y documentos. La oficina era austera pero eficiente. Paredes blancas decoradas únicamente con certificados policiales, un mapa detallado de Valencia y fotografías oficiales del rey y autoridades autonómicas. 2 computadoras funcionaban simultáneamente, mostrando bases de datos que no alcanzaba a distinguir desde mi posición. Don Joaquín, antes de proceder con su declaración formal, necesitamos realizarle análisis médicos urgentes. Nuestro equipo forense requiere muestras sanguíneas y capilares para detectar posibles residuos de sustancias que puedan haber sido administradas sin su consentimiento. ¿Aún es posible detectar algo después de una semana?, pregunté con inquietud. Dependiendo de las sustancias utilizadas, sí. El bromazepam puede permanecer detectable en sangre durante 3-7 días y ciertos metabolitos persisten en cabello hasta 3 meses. Si realmente le suministraron la combinación que describe la señora Jiménez, encontraremos evidencia. Un técnico forense ingresó portando un maletín médico profesional. El procedimiento fue rápido pero minucioso. Extracción sanguínea, muestras capilares y un examen físico básico para evaluar mi estado general de salud. Durante el proceso, el inspector continuó explicándome los pasos legales que seguirían. Basándonos en las pruebas fotográficas que nos proporcionó la señora Jiménez, obtuvimos una orden judicial para intervenir las comunicaciones de sus hijos y registrar sus domicilios. El operativo comenzó hace 2 horas. ¿Ya están en mi casa? Efectivamente. Un equipo especializado está ejecutando registros simultáneos en las residencias de Sergio, Cristina y Raquel. También hemos solicitado al Banco Santander congelamiento preventivo de todas sus cuentas para evitar transferencias no autorizadas mientras se desarrolla la investigación. La eficiencia policial me sorprendió gratamente. En menos de 24 horas desde la llamada de Nerea, habían organizado una operación compleja que protegía mis intereses y buscaba evidencia adicional contra mis hijos. Inspector, ¿qué sucederá cuando mis hijos regresen de la playa y descubran el registro? Hemos coordinado la operación para que coincida con su ausencia. Nuestros agentes tienen órdenes de completar el registro antes de que retornen. Sin embargo, necesitamos su cooperación para una fase crucial del plan. Guerrero se inclinó hacia adelante, adoptando una postura más confidencial. Don Joaquín, queremos organizar una operación controlada que nos permita obtener confesiones directas de sus hijos. Las pruebas documentales son sólidas, pero testimonios grabados fortalecerían considerablemente el caso judicial. ¿Qué tipo de operación? Necesitaríamos que regrese a casa de Sergio esta noche, aparentando normalidad, pero portando dispositivos de grabación ocultos. Si conseguimos que admitan verbalmente el plan, tendremos evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude y posiblemente homicidio premeditado. La propuesta me aterrorizó. Regresar voluntariamente al lugar donde mis propios hijos habían planeado drogarme nuevamente, sabiendo que estaban desesperados y que el plazo de sus deudas vencía en días, parecía extremadamente peligroso. No hay alternativas menos arriesgadas. Comprendo su preocupación, pero consideremos la situación legal actual, explicó el inspector consultando sus notas. Tenemos evidencia documental de falsificación, fotografías de sustancias controladas y grabaciones telefónicas comprometedoras. Sin embargo,
Un abogado competente podría argumentar que usted firmó esos documentos conscientemente, que las medicinas son de uso médico legítimo y que las conversaciones grabadas son interpretables de múltiples maneras. Nerea, quien había permanecido silenciosa durante la conversación, intervino con determinación. Don Joaquín, yo estaré allí para protegerlo. Puedo asegurarme de que no consuma nada que ellos le ofrezcan y mantener comunicación constante con la policía. La señora Jiménez tiene razón, confirmó Guerrero. Ella sería nuestra colaboradora oficial en la operación. Además, instalaremos equipos de vigilancia externa y tendremos unidades de intervención rápida posicionadas en un radio de 2 cuadras. ¿Qué sucede si algo sale mal? Si se dan cuenta de la grabación o si deciden acelerar su plan. Hemos considerado esos riesgos. Usted portaría un dispositivo de emergencia que activaría intervención inmediata si presiona un botón específico. Además, estableceremos códigos de seguridad que la señora Jiménez puede usar para solicitar ayuda sin despertar sospechas. El inspector me mostró un dispositivo diminuto, similar a un botón de camisa, pero equipado con micrófono de alta sensibilidad y transmisor GPS. La tecnología me impresionó por su sofisticación y discreción. También consideremos las consecuencias de no actuar decisivamente, continuó Guerrero. Sus hijos están bajo presión extrema de prestamistas violentos. Si no obtienen el dinero en los próximos días, podrían intentar algo desesperado e irreversible. Sus palabras me obligaron a confrontar una realidad terrible. Independientemente de mis miedos, mis hijos ya habían cruzado líneas morales que no tenían retorno. Si no los detenía ahora cuando tuviera protección policial y evidencia legal, las próximas oportunidades podrían ser demasiado tardías. ¿Cuándo sería esta operación? Idealmente esta misma noche. Según nuestras investigaciones, sus hijos planeaban invitarlo a cenar mañana domingo para finalizar ciertos trámites familiares. Anticiparnos a su cronograma nos daría ventaja táctica. ¿Cómo explicaría mi regreso inesperado después de haberme marchado de la playa? La señora Jiménez sugirió una coartada convincente. Usted se sintió mal durante el paseo, ella lo encontró desorientado cerca del aparcamiento y lo acompañó a casa de Sergio para que sus hijos pudieran cuidarlo. Nerea asintió confirmando el plan. Les diré que lo encontré mareado y preocupado por su presión arterial. Conocen mi discreción y no sospecharán que contacté a la policía. El técnico forense regresó con resultados preliminares de los análisis. Inspector, confirmamos presencia de bromazepam en concentraciones significativas y detectamos trazas de una sustancia que coincide con derivados del cetrolum. Los niveles sugieren administración en dosis altas hace aproximadamente una semana. Perfecto. Don Joaquín, esto confirma científicamente que fue drogado. Tenemos base sólida para proceder con cargos criminales. La validación científica de las sospechas de Nerea me llenó de una mezcla de alivio y horror. Alivio porque finalmente tenía pruebas objetivas de la traición. Horror porque confirmaba que mis propios hijos habían estado dispuestos a incapacitarme químicamente para robarme. Inspector, acepto participar en la operación, pero necesito una garantía. Si algo sale mal, si mi vida corre peligro real, sus agentes intervendrán inmediatamente sin importar el estado de la grabación. Tiene mi palabra personal y mi compromiso profesional, don Joaquín. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta. Mientras salíamos de la comisaría para preparar los detalles finales de la operación nocturna, una certeza se cristalizó en mi mente. Esa noche, enfrentaría a mis hijos sabiendo exactamente quiénes eran realmente. Ya no serían los niños que había criado, ni los adultos que creía haber educado en valores éticos. Serían criminales desesperados dispuestos a todo por dinero, y yo sería el instrumento de su propia condena. Eran las 18:30 horas cuando regresamos a la comisaría para ultimar los detalles de la operación nocturna. El inspector Guerrero había convocado a un equipo especializado que incluía técnicos en vigilancia, expertos en comunicaciones y agentes de la unidad de intervención rápida. La profesionalidad del grupo me tranquilizó considerablemente. Don Joaquín, le presento al sargento López Martín,
especialista en operaciones encubiertas, y a la oficial Ruiz Herrera, experta en dispositivos de grabación, anunció el inspector mientras me guiaba hacia una sala de reuniones equipada con mapas detallados del barrio donde vivía Sergio. El sargento López, un hombre joven de unos 35 años con aspecto atlético y mirada inteligente, desplegó sobre la mesa varios dispositivos electrónicos de tamaño minúsculo. Señor Morales, utilizaremos 3 sistemas de grabación redundantes para garantizar que capturemos toda la conversación con claridad perfecta, explicó mientras manipulaba delicadamente los aparatos. Primero, este micrófono direccional integrado en un botón de camisa que registra audio en un radio de 5 metros. Segundo, un transmisor GPS oculto en su cinturón que nos permite monitorear su ubicación exacta en tiempo real. Me mostró el tercer dispositivo, una pequeña cámara del tamaño de una moneda. Este será el elemento más importante, una microcámara con transmisión directa instalada en sus gafas. Nos permitirá ver exactamente lo que usted ve e intervenir instantáneamente si detectamos peligro inminente. La oficial Ruiz complementó la explicación técnica. Todos los dispositivos están sincronizados con nuestro centro de comando móvil que estacionaremos a 150 metros de la casa de Sergio. Tendremos transmisión audiovisual continua y capacidad de respuesta inmediata. ¿Cómo funciona el sistema de emergencia? El sargento López me entregó lo que parecía un bolígrafo común. Si presiona este extremo 2 veces seguidas, activará una alarma silenciosa en nuestro centro de comando. Tendremos agentes irrumpiendo en la casa dentro de 90 segundos. Si presiona 3 veces, consideraremos que su vida está en peligro inmediato y la intervención será aún más rápida. Nerea, quien había observado la demostración con atención concentrada, planteó una preocupación crucial. ¿Cómo me comunico con ustedes si detecto algo sospechoso antes de que don Joaquín active la emergencia? Excelente pregunta, señora Jiménez. Usted llevará este dispositivo, respondió la oficial Ruiz, mostrándole un teléfono móvil aparentemente normal. Está programado con números de marcación rápida. Si presiona el 1, nos indicará situación bajo control. El 2 significa precaución necesaria. Y el 3 activará intervención inmediata. El inspector Guerrero desplegó fotografías aéreas de la zona residencial donde vivía Sergio, señalando posiciones estratégicas con marcadores rojos. Tendremos 6 agentes distribuidos en 3 vehículos camuflados, una furgoneta de reparto estacionada frente al parque, un automóvil particular en la esquina sureste y una motocicleta de mantenimiento eléctrico en la calle posterior. Todos los accesos estarán vigilados. ¿Qué sucede si mis hijos sospechan algo inusual en mi comportamiento? Hemos preparado una coartada creíble para explicar cualquier nerviosismo, respondió el sargento López, consultando sus notas. Si parecen extrañados por su actitud, pueden atribuirlo al susto médico que sufrió en la playa. Es natural que alguien de su edad se sienta alterado después de un episodio de mareos. Nerea complementó la estrategia. Yo les explicaré que lo encontré muy preocupado por su salud y que insistió en regresar para estar cerca de su familia. Conocen mi personalidad cuidadosa y no cuestionarán mi versión. ¿A qué hora debemos llegar a casa de Sergio? El inspector verificó su reloj. Nuestros agentes de vigilancia confirman que sus hijos regresaron de la playa hace 1 hora. Según los micrófonos que instalamos durante el registro matutino, están discutiendo sobre su desaparición inesperada. Parecen nerviosos, pero no sospechosos. ¿Lograron encontrar evidencia adicional durante el registro? Considerablemente. Encontramos la carpeta oculta que mencionó la señora Jiménez, más 3 teléfonos móviles adicionales que contenían comunicaciones con prestamistas ilegales. También localizamos un frasco de Cetrolum en el refrigerador de Sergio, etiquetado como medicina para papá. La revelación me impactó profundamente. Habían sido tan calculadores que incluso habían preparado medicamentos falsificados específicamente para drogarme repetidamente. ¿Qué tipo de conversación esperan que mantenga con ellos? Idealmente queremos que mencione preocupaciones sobre su testamento o sus ahorros, explicó el sargento López. Si expresas inquietudes sobre la seguridad de tu dinero, probablemente intentarán tranquilizarte ofreciendo ayuda para gestionarlo.
Esa será nuestra oportunidad de grabar confesiones incriminatorias. La oficial Ruiz añadió: también sería útil que mencione sentirse confundido sobre documentos que recuerda haber firmado recientemente. Si les preocupa que esté cuestionando las firmas del 8 de julio, podrían revelar detalles sobre cómo las obtuvieron. ¿Debo confrontarlos directamente sobre mis sospechas? Absolutamente no, respondió categóricamente el inspector Guerrero. Cualquier confrontación directa los pondría en alerta máxima y podría provocar reacciones violentas. Mantenga una actitud de abuelo preocupado pero confiado. Permita que sean ellos quienes revelen información comprometedora. Nerea intervino con una sugerencia práctica. Don Joaquín podría mencionar que se siente agradecido por tener hijos tan responsables que lo cuidan. Eso podría hacer que bajen la guardia y hablen más libremente sobre sus planes para protegerlo. ¿Cuánto tiempo debería durar la visita? Entre 1 y 2 horas, calculó el sargento López. Suficiente tiempo para obtener grabaciones sustanciales, pero no tanto como para generar sospechas sobre por qué permanece allí más de lo habitual. El inspector me entregó un sobre sellado. Don Joaquín, estas son las transcripciones de las conversaciones telefónicas que interceptamos hoy entre sus hijos y Miguel el Navaja. Las amenazas se han intensificado considerablemente. Leí con horror fragmentos de diálogos donde ese tal Miguel exigía el pago inmediato y describía con detalle sádico las consecuencias del incumplimiento. No eran amenazas vacías, eran promesas específicas de violencia física que incluían a toda la familia. ¿Cuándo planean intervenir a este Miguel el Navaja? Simultáneamente con la operación de esta noche. Mientras grabamos las confesiones de sus hijos, otro equipo arrestará a Miguel y su organización en Vallecas. Queremos desmantelar toda la red de una sola vez. La complejidad de la operación me impresionó. No era simplemente un caso de fraude familiar, era una investigación integral contra una organización criminal que había extendido sus tentáculos hacia múltiples víctimas. ¿Está preparado mentalmente para esto, don Joaquín?, preguntó la oficial Ruiz con genuina preocupación. Escuchar a sus propios hijos confesar planes para asesinarlo será emocionalmente devastador. Su pregunta me obligó a reflexionar sobre la fortaleza interior que necesitaría para completar esta misión. Durante los últimos 2 años, mi fe renovada me había enseñado sobre perdón y compasión, pero también sobre justicia y protección de los inocentes. Oficial, he vivido 78 años y criado 3 hijos creyendo en valores como honestidad, lealtad familiar y respeto por la vida. Descubrir que mis propios hijos han traicionado esos principios es doloroso, pero permitir que continúen haciéndolo sería una traición a todo lo que mi esposa y yo tratamos de enseñarles. Nerea me tomó de la mano con gesto de apoyo. Don Joaquín, recuerde que no está solo en esto. Todos estamos aquí para protegerlo y asegurar que la justicia prevalezca. El inspector Guerrero verificó los relojes de todos los participantes. Son las 19:15. Iniciaremos el despliegue a las 19:30. Don Joaquín y la señora Jiménez llegarán a casa de Sergio a las 20:00 horas exactamente. Para entonces, todos nuestros sistemas estarán operativos y listos. Mientras me colocaban discretamente los dispositivos de grabación y verificaban su funcionamiento, una mezcla de terror y determinación llenaba mi pecho. En menos de 1 hora enfrentaría a mis hijos, sabiendo que podría ser la última conversación que tendríamos como familia. Después de esta noche, serían simplemente criminales que habían intentado asesinar a su propio padre por dinero. A las 20:00 horas exactas, Nerea detuvo su automóvil frente a la casa de Sergio. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que temía que los dispositivos de grabación captaran su ritmo acelerado. La vivienda de 2 plantas, con fachada moderna de ladrillo claro y jardín cuidadosamente mantenido, se veía exactamente igual que siempre, pero ahora la percibía como el escenario de una confrontación que definiría el resto de mi existencia. Las luces del salón principal estaban encendidas, proyectando un resplandor cálido que en otras circunstancias habría resultado acogedor. Esta noche, sin embargo, esa luminosidad me parecía siniestra, como el brillo engañoso de una trampa cuidadosamente preparada. Don Joaquín, recuerde actuar con naturalidad.
susurró Nerea mientras verificaba discretamente su teléfono de emergencia. Yo me encargaré de todo lo relacionado con bebidas y comida. No toque nada que no haya pasado primero por mis manos.